Bienvenidos a esta cápsula educativa de turismo de la Ciudad de México. Mi nombre es Sergio Miguel Palma Peniche y el curso es La Ciudad de los Palacios y el Patrimonio Mundial. Tenemos el privilegio de residir en un maravilloso país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, bañados por más de 11,000 kilómetros de litorales. México es reconocido como uno de los 17 países megadiversos del planeta, gracias a su asombrosa combinación de factores biológicos, geográficos y ecológicos que lo convierten en un santuario de vida y biodiversidad. Pero nuestra riqueza no se limita a la naturaleza. México también es un crisol de diversidad cultural y lingüística, con 68 pueblos indígenas, cada uno portador de su lengua, historia, tradiciones, usos y costumbres. Esta diversidad conforma un mosaico pluricultural enriquecido por las influencias europeas, africanas, asiáticas y de otros rincones del mundo, que han dejado huella en nuestras expresiones, sabores, creencias y formas de ser. Todas estas riquezas de nuestro país nos motivaron hace 21 años a fundar nuestra marca City Explorer Turismo Cultural, con el objetivo de dar a conocer a propios y extraños, a través del desarrollo de productos exclusivos y de la más alta calidad, la riqueza patrimonial de México. El objetivo que nos fijamos desde entonces fue el de ofrecer productos únicos e innovadores, caracterizados por su sostenibilidad y derrama económica en toda la cadena de valor, obteniendo 5 años más tarde el reconocimiento a la diversificación de producto turístico mexicano que otorga la Secretaría de Turismo Federal por nuestro producto Xochimilco desconocido. Posteriormente, en el año de 2017, fuimos acreedores al segundo reconocimiento a la diversificación, también por un producto de corte cultural denominado Santuarios Marianos Mexicanos. Y en el año 2023, la revista española Aire Libre nos otorgó el premio por turismo religioso. La Ciudad de los Palacios y el Patrimonio Mundial fue el primer producto que desarrollamos, recién fundada nuestra empresa en el 2005, y es referida a los sitios con declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Mundial en la Ciudad de México, la casa de todos los mexicanos, cuyo contenido es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención. La mayor distinción a que puede aspirar un bien es a ser incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estas declaratorias, ya sea que se refieran a patrimonio cultural o natural, implican que independientemente del respeto a la soberanía y la legislación del Estado en que se encuentren, se reconoce que son parte del patrimonio universal, por lo que deben tener la protección de la comunidad internacional. La UNESCO define al patrimonio como el legado que heredamos del pasado, con el que vivimos hoy en día y que transmitiremos a las generaciones futuras. Nuestro patrimonio cultural y natural constituye una fuente irreemplazable de vida y de inspiración. Ahora bien, no cualquier bien puede aspirar a ser inscrito en la lista del patrimonio mundial. Requiere tener un valor universal excepcional representando algo único, significativo y relevante para toda la humanidad, trascender las fronteras nacionales y ser un testimonio único, una obra maestra o un ejemplo sobresaliente de una tradición, civilización, ecosistema o paisaje. Debe conservar su autenticidad e integridad, contar con un sistema de protección y gestión y, por último,
cumplir con al menos uno de los 10 criterios de inscripción definidos por las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. En términos muy resumidos, el proceso para la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial es un proceso complejo que requiere del estudio de especialistas en la materia de que se trate, para la integración y fundamentación del expediente correspondiente, que una vez presentado al comité es enviado a organismos especializados que hacen visitas técnicas evaluando el cumplimiento de los requisitos y, de ser procedente, el comité lo inscribe. Todo este proceso puede llevar hasta 5 años. Importante es mencionar que la opinión de la comunidad es esencial en el proceso. La inscripción no busca únicamente el aspecto turístico, tiende a generar un compromiso de conservación. Actualmente, en octubre de 2025, la lista del Patrimonio Mundial contiene 1,248 bienes, de los cuales 967 son culturales, 226 naturales y 55 mixtos, correspondientes a 170 países. En esta diapositiva podemos observar la distribución de estos bienes en el mundo. Se diferencian por colores dependiendo del número de sitios inscritos. En la gráfica del lado derecho podemos ver el top de los 10 países con más sitios incluidos en la lista. Lo encabeza Italia, seguida de China, después se encuentra Alemania, Francia, España, India tiene 44 y México orgullosamente cuenta con 36 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Esto implica que somos el primer país en América con este número de reconocimientos y el séptimo en el mundo. En la Ciudad de México orgullosamente cuenta con 4 sitios Patrimonio, que son los que estamos tratando el día de hoy. El centro histórico de la Ciudad de México es mucho más que un conjunto de calles y edificios antiguos. Es el corazón palpitante de una historia que comenzó hace más de 7 siglos, cuando los mexicas, guiados por una visión sagrada, fundaron Tenochtitlan en medio de un lago. En ese entorno lacustre, difícil e inhóspito, construyeron una metrópoli impresionante, con templos monumentales, mercados vibrantes y una organización que asombró al mundo. Cuando los españoles llegaron en 1519, quedaron profundamente impresionados por la belleza y sofisticación de esta ciudad construida sobre el agua. Tras la conquista, Tenochtitlan cayó y se fundó la Ciudad de México como capital de la Nueva España. Lo que siguió fue un proceso de transformación profunda, donde la cultura europea se entrelazó con las raíces indígenas, dando lugar a una nueva identidad mestiza. El centro histórico es testigo de esa evolución. En sus calles se puede leer la historia como si fuera un libro abierto. La Catedral Metropolitana, construida sobre los restos del Templo Mayor y el Palacio Nacional, con los murales de Diego Rivera, narran la epopeya mexicana desde sus orígenes hasta el siglo XX. Durante la época virreinal, el centro se convirtió en el núcleo político, religioso y comercial de Nueva España. Se trazaron calles rectas, se levantaron iglesias, conventos, palacios y hospitales. El Zócalo, oficialmente Plaza de la Constitución, se volvió el epicentro de la vida pública. La arquitectura barroca, neoclásica y moderna convive con la vida cotidiana de vendedores, estudiantes y turistas en un espacio que nunca deja de latir. Recientemente, la calle de Madero y la Plaza de la Constitución fueron convertidas en espacios peatonales, permitiendo que miles de personas las recorran cada día disfrutando de su belleza y vitalidad. El centro histórico también es un lugar de encuentro y sabor. Restaurantes y cantinas tradicionales como el Café Tacuba, el Cardenal y la Ópera ofrecen una experiencia que mezcla historia, gastronomía y convivencia. Aquí el patrimonio no solo se contempla, se saborea, se escucha, se vive. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial desde 1987, el centro histórico conserva más de 1,500 edificios catalogados en casi 10 kilómetros cuadrados, donde dialogan la cultura prehispánica, la virreinal y la contemporánea. Su valor universal se manifiesta en los vestigios arqueológicos del Templo Mayor, las construcciones monumentales como la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes, y la centralidad política, económica y religiosa que ha mantenido hasta hoy.
Desde la Plaza de Santo Domingo partía la Ruta de la Plata, eje de intercambio y expansión que conectaba la capital virreinal con Santa Fe, Nuevo México. Esta vía histórica, inscrita también como Patrimonio Mundial, reafirma el papel del centro histórico como punto de encuentro, memoria y orgullo para todos los mexicanos. En la misma declaratoria del centro histórico se incluyó Xochimilco. Es un lugar único en el mundo por sus chinampas, hechas por la mano del hombre, sembrados de flores y hortalizas que durante muchos siglos propiciaron un sistema de vida y producción, el cual coadyuvó en mucho al desarrollo de numerosas poblaciones ribereñas del lago de Texcoco. City Explorer es una marca dedicada al turismo cultural que cuenta con el distintivo de calidad moderniza, otorgado por la Secretaría de Turismo de México. Este reconocimiento avala la adopción de las mejores prácticas y las distingue como empresa turística modelo. Nuestra marca, como patrocinadora del ICOMOS mexicano y consciente de la importancia de la difusión y conservación del patrimonio mundial, te invita a disfrutar de un Xochimilco desconocido. Cuentan las crónicas de los antiguos pobladores que cuando los españoles vieron por primera vez el Valle del Anáhuac, quedaron maravillados ante la ciudad construida sobre un lago. Como parte de esa gran ciudad rodeada de calzadas que emergían sobre un complejo de lagos, destacaba una isla habitada por un grupo náhuatl que la denominó Xochimilco, o lugar de flores. Xochimilco, único en el mundo, se ubica al sur de la ciudad. Está conformado por 14 pueblos y 18 barrios, y es una de las 16 delegaciones que integran la ciudad. Fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1987. Su particularidad radica en la conservación de la zona chinampera, a su flora y fauna endémica, a su sistema de canales, a su arquitectura virreinal y al conjuntar zona habitacional, explotación agrícola, atractivo turístico y patrimonio histórico, cultural y natural. Nuestro Xochimilco es un patrimonio de valor universal excepcional, al ser la manifestación de un intercambio de influencias considerables durante el periodo prehispánico y virreinal en las actividades agrícolas, destacando la creación de sementeras para la siembra de flores en la Cuenca de México, el de la arquitectura virreinal, expresada principalmente en el arte monumental que constituye el Templo de San Bernardino de Siena, construido en el siglo XVI, y el diseño paisajístico de chinampas y agüejotes, por su ingeniería hidráulica y productiva de la chinampa, ejemplo sobresaliente que ilustra varias etapas significativas de la historia de México y de la humanidad, por estar asociado directa y materialmente con acontecimientos y tradiciones vivas, como el ritual del Niñopan, que se celebra hace más de 400 años en los barrios del centro histórico de Xochimilco, clara muestra de la fusión de la cultura mexica y española, ideas y creencias como la renovación de la vida con el fuego nuevo, que dejaron vestigios arqueológicos como son los petroglifos en el centro ceremonial de Coahuilama. Durante la época colonial, Xochimilco alcanza el rango de ciudad, de Honorable Ciudad de Xochimilco. Esto va a ocurrir para 1559 y va a dejar de ser ciudad, de tener el título nobiliario de ciudad para 1772, porque entre más rango tuviera un asentamiento, mayor tributo pagaba a la corona española. Xochimilco es como un organismo vivo, único, en el que sus chinampas representan un paradigma, a partir del cual nuestros antepasados prehispánicos abordaron su realidad ambiental y, por lo tanto, su falta de territorio. Los xochimilcas desarrollaron una estrategia agrícola. En las zonas menos profundas del lago construyeron a base de estacas, ramas, cieno y árboles de agüejote
una especie de islas que a mediano plazo servirían como zona de cultivo a las que denominaron Chinamitl o Chinampas, como las conocemos actualmente. Poco a poco, al fundar ciudades, se va a ir aprovechando el espacio y ganándole terreno al agua, a través de la formación de estos espacios sólidos que vemos alrededor. El patrimonio, al ser un legado que se hereda de generación en generación, se convierte en un privilegio y es motivo de prestigio para el país, además de ser un referente importante de identidad y sentido de pertenencia. No obstante, el privilegio va más allá de la preservación de los recursos naturales y de la viabilidad de un desarrollo sin agresión al medio ambiente. Implica sobre todo un equilibrio del ser humano consigo mismo y, en consecuencia, con el planeta. Nosotros debemos ser capaces de satisfacer las necesidades de nuestra generación sin dañar a un lugar como Xochimilco, de manera que sea también referente de identidad, tradiciones, vida comunitaria y formas de ser para las generaciones venideras. Xochimilco debe ser económicamente factible, ecológicamente apropiado, socialmente justo y culturalmente equitativo, respetuoso y no discriminatorio. En Xochimilco hoy día, aunque la gente se sigue dedicando a la agricultura, el sector primario ya no es tan importante como en otras épocas. Principalmente Xochimilco se dedica hoy más al turismo que a la propia agricultura. Sin embargo, este sistema de chinampas hace que nosotros tengamos hasta 3 cosechas por año debido al filtro del agua hacia las chinampas. Estamos viendo estos canales. Hoy por hoy Xochimilco cuenta con 189 kilómetros. La zona chinampera cuenta con casi 35 hectáreas. Xochimilco es en sí mismo una evocación de nuestra riqueza histórica, prehispánica, virreinal y moderna, con la posibilidad de convertirse en una zona sustentable, que desarrolla estrategias de automantenimiento, que permiten asegurar a las presentes y futuras generaciones el suministro de los recursos naturales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y lograr un nivel de vida digno para su comunidad. El tercer sitio inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Ciudad de México es la Universidad Nacional Autónoma de México. Solo 5 universidades en el mundo han sido inscritas en la lista de la UNESCO: Virginia en Estados Unidos, Caracas en Venezuela, Alcalá de Henares de España, Coimbra de Portugal y la UNAM. Los 3 premios Nobel de México son egresados de la UNAM también: Octavio Paz, Mario Molina y Alfonso García Robles. La ciudad universitaria tiene 110 murales alusivos a la historia de México y de la propia universidad. Pero la universidad también tiene su historia, y su historia está ligada con el centro histórico de la Ciudad de México y está ligada también muy ligada con la época virreinal. Fundada en 1559 por cédula real, la Real y Pontificia Universidad de México es el antecedente directo de la hoy prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. En sus inicios estuvo conformada por 4 facultades mayores: Teología, Cánones, Leyes y Medicina, y una menor de Artes, además de diversas cátedras especializadas.
Fue una de las primeras instituciones en ofrecer clases en el continente americano, marcando el inicio de la educación superior en la Nueva España. A lo largo de su historia enfrentó clausuras intermitentes hasta que en 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México, que obtuvo su autonomía en 1929, adoptando el nombre que conserva hasta nuestros días. Desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, sus escuelas y facultades se ubicaron en el conocido barrio universitario, en el centro histórico de la Ciudad de México. La UNAM conserva hasta hoy 10 recintos activos en esta zona, donde se realizan actividades académicas, culturales, de difusión e investigación. En 1954, las facultades y escuelas se trasladaron a la recién construida ciudad universitaria al sur de la ciudad. Este campus monumental fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 2 de julio de 2007 en Nueva Zelanda. La UNESCO destacó que este sitio se ha inscrito porque constituye un conjunto monumental ejemplar del modernismo del siglo XX. El campus se integra de obras destacadas de urbanismo, arquitectura, ingeniería, paisajismo y bellas artes, y es uno de los más importantes íconos arquitectónicos y urbanísticos del modernismo de toda América Latina. El valor universal excepcional se manifiesta en la modernización del México posrevolucionario, el acceso a la educación, el mejoramiento de la calidad de vida y la integración armónica entre urbanismo, arquitectura y bellas artes. Se trata de una obra colectiva en la que más de 60 arquitectos, ingenieros y artistas colaboraron para crear espacios que impulsan el progreso de la humanidad mediante una educación libre, crítica y transformadora. Ciudad Universitaria es un ejemplo sobresaliente de la aplicación de los principios del modernismo del siglo XX, fusionados con elementos de la tradición mexicana prehispánica. Su estado de conservación es óptimo, con integridad y autenticidad, cumpliendo con los criterios definidos para su declaratoria. Dentro de la declaratoria de la UNESCO merecen especial mención los murales emblemáticos que narran la historia y los valores de México. La Biblioteca Central, obra de Juan O'Gorman, que representa la historia de México en 3 etapas: prehispánica, virreinal y moderna. La Torre de Rectoría ostenta un mural de David Alfaro Siqueiros con el tema Universidad y Pueblo Unidos en Progreso. Y en el Estadio Olímpico Universitario se observa el mural de Diego Rivera, que exalta la educación, la familia y el deporte como pilares nacionales. Las cifras que maneja la Ciudad Universitaria y la Universidad Nacional Autónoma de México en términos generales son impactantes. Tiene una plantilla de 372,755 alumnos. Imparte 133 carreras profesionales. Tiene 27 museos y 18 recintos históricos. Y para los que piensan que la universidad únicamente es la que es ciudad universitaria en el sur de la ciudad, imagínense que tiene también presencia en 32 entidades federativas en Estados Unidos, Canadá, España, China, Cuba, Francia, Inglaterra y Alemania. Y como servicios, también otorga al país el servicio sismológico, el observatorio, tiene un jardín botánico, la Biblioteca Nacional, 2 reservas ecológicas, monitoreo del Popocatépetl y 41 laboratorios nacionales. Esto quiere decir que las funciones de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, van bastante más allá del aspecto únicamente académico. Tiene mucha relevancia en la investigación y en los servicios que presta, como ustedes se pueden dar cuenta. Está inmersa en la vida de los mexicanos. Está construida en 2,994,087 metros cuadrados. Y lo que realmente es asombroso y es algo que pues la mente humana no alcanza a concebir, es que tiene una capacidad supercómputo de 280,298 millones de operaciones aritméticas por segundo. Entonces, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México es digna de orgullo, es motivo de que les conozcamos más de cerca y también es motivo de presumirla con nuestros turistas, con la gente que nos visita frecuentemente. El último sitio que ha sido nombrado por la UNESCO, el último sitio de la ciudad, es la Casa Luis Barragán. La Casa Luis Barragán es una obra maestra imprescindible que trasciende el mundo de la arquitectura para tocar el alma.
Concebida desde cero, sin aprovechar ninguna construcción previa, fue diseñada y construida por el propio Barragán sin coautores. El ingeniero jalisciense adquirió 2 lotes contiguos en una zona popular de la Ciudad de México, rodeada de vecindades, talleres y casas modestas. Respetó la personalidad del entorno mediante una fachada austera. En contraste, su interior sorprende por su alegre colorido y atmósfera contemplativa, desplegados en un espacio de 1,161 metros cuadrados que evoca la serenidad de conventos, patios mediterráneos y jardines islámicos. Los colores de la casa, además de cumplir una función decorativa, se emplean como lenguaje emocional para provocar serenidad, introspección y paz. La luz natural se filtra mágicamente a través de las ventanas exteriores, intensificando la atmósfera espiritual. No se utilizaron materiales sofisticados. Bastaron concreto, madera y piedra para generar una escalera flotante que sugiere el ascenso espiritual y un jardín privado que ofrece un remanso de paz en medio de la agitada ciudad. Decía el ingeniero Barragán, toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión espiritual. Estamos acostumbrados siempre a pensar en arquitectura, en diseños modernos, en diseños prácticos, en diseños funcionales. Pero observen cómo Luis Barragán, fuera de todo el aspecto arquitectónico, de la funcionalidad de sus obras, busca también el aspecto espiritual y busca también que se le transmita a los usuarios o a los visitantes, que se les transmita la paz espiritual. La inscripción en la lista del Patrimonio Mundial fue inédita. Nunca antes en América Latina se había reconocido una residencia privada por su valor universal excepcional. El proceso fue complejo y riguroso. Se fundamentó en conceptos como belleza, serenidad, silencio y alegría, que complementan su valor arquitectónico. La propuesta fue presentada en China en 2004 y aprobada por unanimidad, al considerar una obra maestra del genio creativo humano que exhibe una interacción profunda entre la arquitectura moderna y las tradiciones mexicanas. Barragán decía que el color es útil para añadir este toque de magia que el lugar necesita. El rosa mexicano evoca textiles indígenas, bugambilias, dulces tradicionales y arte popular. El amarillo sugiere luz divina y optimismo. El rojo, pasión y vitalidad. El verde, contemplación y frescura. Cada tono plasmado forma parte de un lenguaje espiritual en la casa que Barragán habitó desde su construcción en 1948 hasta su muerte en 1988. La obra del ingeniero jalisciense más influyente del siglo XX no se contempla, se vive, se siente, se vibra. Por eso es materia de estudio en la UNAM, en el TEC de Monterrey y en las más prestigiadas escuelas de arquitectura. Actualmente, la Casa Estudio es administrada por la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán AC, en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco, quienes las conservan fielmente como museo, ofreciendo visitas guiadas que revelan su atmósfera íntima y espiritual. Les agradezco mucho su atención y les comento también que nos quedan en el tintero las 3 manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que se dan también en nuestra ciudad, que son las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, la cocina tradicional mexicana y el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta. Aprendan con cada una de las cápsulas educativas de la Ciudad de México. Y nuevamente muchas gracias.